Hola, bienvenidos. Vamos a hacer una introducción a los conceptos teóricos del sistema con el cual trabajamos. Es un poco lo que vamos a estar viendo dentro de esta presentación. La idea de esta presentación es que sirva como base a cualquier otra capacitación que podamos hacer técnica dentro del sistema. Así que, si bien ustedes lo están viendo para una capacitación específica, la idea es que en base a esto podamos disparar hacia distintos lugares de capacitación. Así que vamos a andar paseando un poco por todos los conceptos teóricos que tiene el sistema de carácter técnico y allá vamos. ¿Qué es esto? Antes de empezar con hablar con los conceptos de teoría, voy a contarles un poquito de dónde venimos, un poquito de la historia del sistema. ¿Qué es esto? ¿O qué es un ERP? Bien, el sistema con el cual trabajamos es lo que nosotros llamamos un ERP, es un software de planeamiento empresarial. ¿Qué hace? ¿Por qué le llamamos así? ¿Cuál es la idea de todo esto? Bien, lo que hace es gestionar la empresa o gestionar las partes principales de una empresa. Por eso se llama un gestor de planeamiento empresarial. ¿Por qué? Porque nos va a permitir trabajar con, no sé, con la contabilidad de la empresa, con las cuentas a pagar de la empresa, con las cuentas por cobrar de la empresa, con los impuestos de la empresa, la gestión de proveedores, la gestión de clientes, compras, ventas, inventarios, activos fijos, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es un poco lo que nos permite. Por eso se le llaman así. Hay bastantes sistemas dentro del mercado como este. Nosotros estamos trabajando exactamente con Edwards. ¿De dónde viene esto? ¿Cuál es el origen? Bueno, originalmente, ¿y por qué le llamamos Edwards? Muchos de los que tenemos unos cuantos años trabajando con esto, es porque originalmente el software se llamaba JD Edwards en base a la empresa que lo creó. Hoy en día la empresa fue cambiando de software, fue cambiando de dueños y por eso el nombre ha variado, pero muchos le seguimos llamando por su nombre original. El origen de la gente de J.D. Edwards hicieron en primera medida otro software que se llama Word Software y que continúa existiendo como Enterprise Word, que estaba hecho exclusivamente sobre plataformas de AS400, con la hermosa pantalla verde que los que tuvimos la posibilidad de trabajar alguna vez con ella tanto nos gusta. Bien, pasado un tiempo, estamos hablando sobre finales del siglo pasado, con la irrupción de Windows y de otras plataformas tecnológicas, empiezan con la generación de una nueva versión del sistema que es OneWorld, en el cual los usuarios empiezan a tener clientes sobre plataforma Windows y empiezan a tener una forma de trabajar, una plataforma de trabajo mucho más escalable que no estar solamente atados a ese 400 de Word Software. De esa forma crean OneWorld y bueno, así empieza todo, empiezan por la versión 9, por la versión, perdón, 9 no, por la versión 7.1, después la 7.2, después la 7.3 y después de unas cuantas versiones llegamos a donde estamos hoy en día. Las primeras versiones eran exclusivamente cliente-servidor, donde teníamos servidores que ejecutaban lógica de reportes o lógica de funciones y almacenaban datos, y después teníamos lo que todos los usuarios tenían lo que llamamos un cliente FAT, un cliente pesado, en el cual parte de la lógica se corría sobre el cliente y la plataforma de los clientes era Windows. Esto después con el tiempo empieza a cambiar. Hoy en día los clientes siguen existiendo, pero solamente los usamos a nivel de desarrollo o para la administración del sistema por medio del CNC en lo que es el armado de paquetes. Pasando el usuario final a estar trabajando con clientes de lo que llaman clientes finos, clientes delgados, que son los clientes web. Entonces, hoy en día ya el usuario final no necesita tener nada instalado, sino que accede al sistema a través de una página web. Los nombres, ¿cómo fueron cambiando los nombres? Bueno, los nombres. Como les dije, primero se llamaba OneWord, JD Edwards OneWord. Después a JD Edwards viene otra empresa que lo compra, que era PeopleSoft, con lo cual PeopleSoft
por lo menos la historia que uno conoce era que PeopleSoft se compra un software competidor con la idea de quedárselo y ganarle el mercado. Ocurre que esto no ocurre, perdón, valga la redundancia, ocurre que no termina ocurriendo esto que estaba pensado, sino que tenía una base instalada más o menos importante, tenía empresas muy importantes dando vuelta OneWord, y alguna buena serie de estas empresas le plantean a la empresa que no iban a andar migrando a otro software, con lo cual si tenían que migrar podían llegar a evaluar migrar hacia otro software que no sea el que ellos les proveían. Eso termina generando que coexistan los dos software, que exista OneWord, sigue existiendo también Word Software, y aparte también empieza a convivir con el propio software de PeopleSoft, que también era un ERP. A partir de ese momento empieza a aparecer un concepto dando vueltas que se llama fusión, que era un poco esto: se buscaba la unificación de los tres software que andaban dando vueltas. Eso era originalmente su concepto de fusión. Pero como les acabo de contar, esto no termina ocurriendo porque los clientes que tenían Edwards instalado no querían cambiar de software, o en caso de que tuvieran que cambiar de software, podrían llegar a ellos a decidir cambiar a otro. Así que el concepto de fusión empieza a cambiar, se mantiene, de hecho se mantiene hoy en día, hacia algo que ahora les termino de contar. Primero cierro un poquito con el tema del cambio del nombre. Luego de esto que ocurre con PeopleSoft, que viene y entre comillas se come a J.D. Edwards, viene un pez más grande que es Oracle y se come a PeopleSoft con Edwards adentro. También queriendo hacer más o menos lo mismo con otro ERP propio que se llama iBusiness Suite. Eh, y acá empieza y vuelve a pasar más o menos la misma historia. Y acá el concepto de fusión vuelve a dar vueltas. Y lo que termina ocurriendo con el concepto de fusión es que no se logran fusionar los software, los ERP, todos los ERP que hoy en día tiene Oracle no se fusionan nunca, sino que eso cambia porque Fusion empiezan a hacer todos software adicionales y satélites que están a todos los sistemas y empiezan a funcionar y que funcionan para todos los sistemas. Por ejemplo, dentro de estos software que andan dando vueltas, que uno utilizamos bastante, es el BI Publisher. El BI Publisher funciona tanto para eh, Edwards como para PeopleSoft como para Oracle Business Suite. Sin embargo, es parte de esta fusión porque funciona para todos, pero para nosotros es un software satélite que nos provee servicios dentro del sistema, que provee el sistema podría funcionar sin ellos. Así que esto es un poco la historia, este es un poco el concepto de fusión que había originalmente, las versiones que hubo, y que es el concepto de fusión hoy en día. Piensen hoy en día, a la hora de si en algún momento ven la palabra fusión por ahí en algún lado, piensen como que Edwards es la Tierra y Fusión son todos los satélites que andan dando vueltas, la Luna y todos los satélites, los de Starlink y todos que andan dando vueltas por ahí, que interactúan con la Tierra, pero eh, no son parte de la Tierra y no la van a poder reemplazar. Eso es un poco de historia. Ahora sí, empezamos con los conceptos en sí de CNC. Esto que ven acá es mm, lo que vamos a abarcar y lo que vamos a hablar dentro de este video. ¿Qué significa CDNC? Vamos a hablar de servidores y de clientes, vamos a hablar de objetos, de Padcode, de data source, de OCM, de ambientes de paquetes de usuarios y roles, y vamos a hablar un poquito de seguridad. Recuerden que todo esto es aproximación conceptual, no estamos, si bien vamos a hablar, les voy a contar un poco de qué se trata, no vamos a meternos muy en detalle de esto, sino que lo que buscamos es que nos sirvan estos conceptos para el trabajo técnico. Bien, conceptos de CNC. ¿Qué significa CNC? Configurable Network Computing. ¿Qué es lo que buscan ellos? ¿Qué es lo que se busca a ellos? Como les contaba recién, esto origina con un software que corría sobre S400. Si bien el software es fantástico,
el usuario que hacía uso del software necesitaba tener conocimientos del funcionamiento del sistema operativo, o sea, del OS 400 para poder trabajar. Lo que se busca a partir de esto es que la plataforma sobre la cual está corriendo el sistema quede separada o quede independizada de los conocimientos que necesita el usuario para poder usar el sistema. Entonces crean este paradigma, por así llamarle, que busca que la arquitectura del sistema funcione sobre diferentes plataformas, ya no solamente S400, sino que la plataforma de base del sistema pasa a ser, puede seguir siendo S400, incluso hay algo que se llama coexistencia que puede llegar a estar corriendo OnWord y Word Software al mismo tiempo y compartir información. Entonces decía, puede ser la plataforma S400 o como sistema operativo, puede ser Windows como sistema operativo para los fat client y para los servidores, o puede ser también servidores Unix, también como sistema operativo para la base sobre donde están corriendo los servidores. A su vez también lo que cambia dentro de las plataformas es las bases de datos. También cuando trabajamos con Word Software, la única base de datos que se podía correr era la base de datos nativa de la S400, y en este caso pasamos a tener tres plataformas distintas de base de datos que se pueden llegar a estar utilizando, que es la propia de la S400, podemos estar usando SQL Server o podemos estar usando base de datos de Oracle. Así que en toda esa combinación de plataformas que andan dando vueltas que les acabo de nombrar, podemos llegar a estar haciendo que el sistema funcione. Y la idea es que el usuario no tenga que conocer qué es lo que está por debajo de todo eso para poder hacer uso del sistema. Eso es lo que busca el concepto de CNC. Bien, siguiendo adelante, después tenemos, claro, ya de por sí, una vez que tenemos el sistema, tenemos por un lado lo que se llaman los servidores, que es en donde va a estar corriendo el grueso de todo, y por otro lado tenemos los clientes, que es con lo que va a estar interactuando el usuario. En los servidores vamos a tener distintos tipos de servidores. El primer servidor y es el principal, que se llama, es el deployment server. Es uno y solo uno, es un servidor de plataforma Windows, que es el servidor de instalación del sistema. Es el primer servidor que se instala y es algo muy parecido a un fat client con los cuales estamos acostumbrados a trabajar a nivel de desarrollo, con algunas cositas más, pero es más o menos eso. Es el servidor principal de instalación, se usa para poder instalar el sistema y podría llegar a estar offline una vez que el sistema esté corriendo. No es necesario que esté siempre operativo. Obviamente, quienes hacen uso de este servidor, los CNC son los que hacen el uso del servidor. Después tenemos los servidores Enterprise. El servidor Enterprise es el servidor, o los servidores, puede haber uno o más, sobre los cuales está corriendo el sistema. Acá vamos a tener toda la lógica de la corrida de lógica en lo que son reportes, en lo que son ejecuciones de funciones, va a estar corriendo sobre lo que es el servidor Enterprise. O los servidores Enterprise, dependiendo del tamaño de la instalación con la cual estemos trabajando. Bien, los servidores de WebLogic son los servidores que van a estar utilizando los usuarios finales o la interfaz con el usuario final. Los clientes son las plataformas a través de las cuales los usuarios acceden al sistema. Tenemos dos tipos de clientes. Por un lado, lo que llamamos los clientes FAT, que en realidad no lo usan los usuarios, o los usuarios finales no lo usan, sino que lo usamos los desarrolladores o lo usa el CNC, no tiene mucho más uso que eso, el cual consta de una máquina sobre plataforma Windows con todo el software instalado para desarrollo o no. Y después tenemos el cliente web, que es el cliente fino, delgado, como le llaman algunos, que es el cliente por defecto que utilizan los usuarios, a través del cual acceden al sistema. Es un cliente de carácter web, como acabo de decirlo, y está corriendo sobre los servidores WebLogic, de los cuales hablamos antes. Y la idea, como todo este concepto de CNC del cual venimos hablando, la idea es que el usuario pueda acceder al sistema sin necesidad de saber sobre qué plataforma está trabajando. Bien, hasta acá llegamos por ahora. Hora de tomar un pequeño descanso, descansar los ojos, la cabeza. Nos vemos en el siguiente video. Seguimos con los conceptos de CNC.